Muy buenas noches, comunidad estudiantil del módulo 4. Les doy la bienvenida a esta quinta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje. No sin antes comenzar pidiéndoles, por favor, que ingresen a la plataforma a la brevedad posible para que busquen las encuestas del módulo y del asesor virtual para contestarlas de manera inmediata. Esta es una condición para que ustedes puedan continuar con las actividades del módulo. Y si no está resuelta a más tardar el día domingo, 10 de septiembre a la medianoche, no podrán continuar con el resto de las actividades del módulo. Es decir, se va a detener hasta aquí el transcurso del módulo, no van a poder visualizar el resto de las actividades y por ende no las van a poder responder. Entonces, se les informa desde el día de hoy, miércoles, para que tomen todas las precauciones necesarias y se dediquen de manera, pues, prácticamente inmediata a la resolución de estas actividades. Entonces, por favor, dense por notificados que se les evaluará, que se les considerará para que ustedes puedan continuar con las actividades de la cuarta semana. Permítanme unos segundos, que estoy teniendo un poco de problema para que me reconozca la cámara. Denme por favor medio minuto para hacer un último intento y ver si puedo transmitir con la cámara encendida.
Ok, no logré, no logré que se reconociera la webcam. Entonces, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Vamos a iniciar de manera normal y esperemos que para la próxima semana, la próxima sesión, perdón, esto ya esté solucionado y si no, sería la opción de buscar otra webcam. Antes de comenzar, quiero retomar algunos asuntos de la semana pasada. No es cierto, es de la primera semana que se relaciona con la clasificación de los géneros en los cuales se clasifican los textos literarios. Y tenemos tres grandes géneros y un género que comparte características con los textos informativos, ¿vale? Los tres grandes géneros, por rayos, permítanme. Los tres grandes géneros de la literatura son estos tres primeros que aparecen en pantalla: el narrativo, el lírico y el dramático. También conocido como épico, como poético y como teatral. Y lo importante de esto es identificar las características que poseen. La segunda semana nos enfocamos más en el género lírico. Analizamos cómo influye, cómo influye la, la, la lírica en lenguas originarias a la literatura mexicana. Y en esta semana el reto, y de lo cual va a depender enormemente su calificación, es que ustedes logren adaptar una obra dramática a un texto narrativo, tomando en cuenta las características que posee cada uno de estos géneros. Y a pesar de que en esta semana dentro de la plataforma se tienen algunos recursos relacionados con la narrativa, yo los mandaría a, a los recursos de la semana 1 de la unidad Literatura, Arte y Expresión Comunicativa para que retomen, por favor, el texto que habla sobre los géneros literarios. Lo profundicen, visiten los recursos externos y la bibliografía de esa semana. Y para que despejen toda duda que puedan tener, ¿no? Sobre las características del género narrativo, el género lírico y el género dramático, o de lo contrario, también siéntanse en plena libertad de consultar información y bibliografía externa a la de la plataforma o a la que se les provee por medio de los foros, ¿vale? Y vamos a identificar, por ejemplo, que en el texto dramático se presentan una serie de características. Los textos dramáticos han sido planteados en su origen, en su creación, para ser representados ante un público y por tal motivo tienen algunas características que facilitan esta, eh, esta exhibición o este performance de la historia que se está proponiendo, que se está planteando en la obra literaria y por tal motivo pues, se ajusta
a un ambiente de, ¿cómo decirlo? Representación, ¿no? Por esto me refiero al foro, me refiero al escenario. Y estas características de las que más destacan es la clasificación y la división de los momentos de la obra en actos y en actos y en escenas. Y aparte de esto también tenemos una característica muy específica de los textos dramáticos que son las acotaciones. Las acotaciones son indicaciones realizadas por el autor para que los personajes puedan representar de manera adecuada lo que se pretende transmitir por medio de la obra. Entonces, estas indicaciones se encuentran tanto dentro de los parlamentos como al inicio de cada. Generalmente están relacionadas con la escenografía, están relacionadas con los tiempos, las entradas, las salidas, y también algunas especificaciones sobre cómo se deben de llevar a cabo las acciones que estarán realizando los personajes. Y si bien es cierto que podríamos a lo mejor retomar en estos momentos, pues otras características del género dramático, como su historia, su origen, su evolución, la, eh, las grandes reformas que tuvo este género en determinados momentos históricos y en determinados momentos de la historia de la literatura, por lo menos en español, son más estas características de tipo técnico, del formato, las que nos van a ocupar para el desarrollo de nuestra actividad integradora 5, ¿vale? Y el hecho de poder identificar estas características dentro de lo que ya vimos que es parte de la forma del texto, nos va a permitir resolver de manera exitosa la actividad integradora número 5. Si ustedes ya se dieron tiempo de explorar la descripción de la actividad integradora número 5, se darán cuenta que el texto que vamos a analizar en esta ocasión es una obra dramática que lleva por título Las nubes y la autoría se atribuye a Aristófanes. Y bueno, hay una situación que pues, refleja una realidad social transgeneracional. Uh, yo me atrevería a decir que es universal. Son las situaciones de conciencia de clase, de la opresión, ¿cómo decirlo?, social que viven algunos grupos sociales, la, eh, mm, la relación complicada entre deudores y acreedores,
problemas en la paternidad, en fin, ¿no? Se describen elementos bastante cotidianos que pudieran estarnos hablando de nuestro presente. Y sin embargo, estamos trabajando con la traducción de un texto que ha de tener aproximadamente unos 2500 años. Y si son lo suficientemente curiosos y se dan cuenta, este texto, a diferencia de los cuentos o a diferencia de las novelas, al principio de cada intervención de los personajes nos menciona el nombre de quien está relatando, quien está interpretando estos parlamentos. Esa es la característica principal del género dramático. Ya lo había mencionado, está pensado, está ideado para, que se pueda interpretar, ¿no? Y organizar de esta forma el texto le permite al actor ir identificando dónde inician sus intervenciones, cuáles son sus parlamentos y en qué momento debe de intervenir. Conforme vamos avanzando en la descripción de la actividad, se van a dar cuenta que se nos pide hacer el análisis que ya ustedes están habituados a realizar al resto de sus textos, de sus actividades integradoras. Pero aquí se nos va a agregar un extra. Y ese extra consiste en que ustedes conviertan el fragmento de la obra de las nubes de Aristófanes en un relato. Y si ustedes leen detenidamente y de manera de verdad consciente las indicaciones, no van a tener ningún problema porque los va llevando, cada uno de los pasos los va llevando para que ustedes al final realmente puedan resolver lo que se les está indicando. Realmente no me parece muy complicado. Insisto, siempre y cuando lean de manera pausada, cautelosa, consciente, las indicaciones que les presentan en la descripción de la actividad. De verdad, yo creo que si todos tuvieran este cuidado, creo que todos tendrían una calificación igual o superior al 9, con solo seguir las indicaciones. ¿No? Sin de verdad tratar de lucirse, sin tratar de salirse por la tangente, si en el hecho de querer a lo mejor impresionar, entregan otra actividad que no tiene absolutamente nada que ver, o si ustedes de manera deliberada deciden entregar las actividades en un formato que no corresponde, o en fin, ¿no? Si tan solo se enfocan en seguir las indicaciones, de verdad, yo les aseguro que obtendrían mínimo, de verdad, mínimo, un 9 de calificación, 8.8 tal vez, ¿no? Pero lamentablemente no entiendo por qué en este curso se ha presentado la situación de que entregan las actividades en unos formatos que definitivamente no tienen nada que ver con
lo que se les está pidiendo, no tienen eh, razón, no sé si se quieren ustedes poner creativos y acaban de verdad arruinando sus trabajos o cuáles serán sus razones y de verdad algo que pudiera ser tan fácil, que pudieran acreditar tan fácil, se lo autocomplican, ¿no? Entonces vamos a esperar que esto no ocurra, que sean capaces de seguir las indicaciones que vienen en el documento y ya, si siguen de verdad las indicaciones, no van a tener ningún problema en realizar la adaptación, ¿vale? Entonces, la consigna nos dice que lean hasta la página 22 del documento de la obra de las nubes de Aristófanes y posteriormente ustedes lo conviertan en un relato. ¿Y cómo van a hacer esa conversión? Ah, pues van a agarrar una grabadora de audio, van a fingir o simular que le están contando de qué va o de qué trata las nubes de Aristófanes a, por ejemplo, no sé, a su mamá, a un compañero de trabajo, a sus amigos, a sus hijos, no lo sé. Piensen que están hablando con alguien más y que le están contando, ¿no? Así como si fuera un chiste, una anécdota, un chisme que le quieren contar a alguien, y como se lo contaran, bueno, así grábense y cuéntenlo. Cuéntenlo a, no sé, insisto, pues a alguna amiga, algún compañero de trabajo, a su esposo, a sus hijos, a quien sea. Ya con esta grabación, la cual no deben de desechar porque forma parte de la actividad, con esta grabación, ahora sí, la van a tomar como ejemplo para convertir el fragmento de las nubes de Aristófanes en eh, en un cuento breve. Vamos a pasar de hacer un relato oral a un cuento breve. Y vamos a tener de verdad como guía o orientación nuestro propio relato en audio y según lo que yo incluyo en mi relato en audio, pues me voy a guiar, me voy a basar para esta adaptación. Hay un punto muy importante que no debo de descuidar, ¿vale? Aparte de que ya le conté yo a alguien de qué se trata las nubes de Aristófanes, tengo que, en mi adaptación por escrito, tengo que adaptar el texto a la época cotidiana. Es decir, voy a traer a los personajes, ¿no? Voy a traer a Sócrates, voy a traer a los acreedores, voy a traer al hijo irresponsable, voy a traer a los, híjole, no me acuerdo si aparece en el fragmento el coro, ¿no? Pero voy a traerme a todos los personajes a mi cotidianidad. Por mi cotidianidad me refiero a mi ciudad, mi contexto en estos días, ¿no? Al siglo XXI. Entonces voy a pensar, bueno, ¿quiénes serán mis acreedores? ¿Cómo sería el hijo, ¿no? O sea, un hijo mimado, un junior. ¿Cómo sería su actitud? Cómo, ¿Cómo lo puedo presentar en mi adaptación a la cotidianidad, a la época actual? ¿Cómo sería a lo mejor quién sería Sócrates? ¿Quién sería el esclavo? En fin, pensar quiénes cumplirían los roles de esta obra en la actualidad.
Y ya que estamos, bueno, que ya mencionamos este proceso, veamos algunas características de los textos narrativos, ¿no? Porque el cuento breve o relato o reseña o cualquier subgénero del narrativo, pues va a tener como característica principal que hace uso de un recurso literario llamado la voz narrativa. La voz narrativa es este recurso dentro del texto que me va contando, me va narrando los acontecimientos que van sucediendo en el relato. Es llamémosle la conciencia que se encarga de darle orden, cronología, claridad, coherencia a lo que se nos está contando. Esta voz narrativa, los académicos, los estudiosos de la literatura, los han clasificado de esta forma en homodiegético, en autodiegético y en extradiegético. El homodiegético es alguien que lo cuenta, que ha sido testigo de los acontecimientos, que no interviene demasiado en el desarrollo de el eje central de la trama. Mientras que el autodiegético es cuando la historia es narrada por uno de los protagonistas. El extradiegético es el más socorrido porque es una especie de conciencia dentro de la obra, nos cuenta a detalle los acontecimientos y conoce todo sobre cómo se van desenvolviendo los hechos y no es, obviamente, no interviene como personaje, sino simplemente como una conciencia o una entidad que está al tanto de todo lo que ocurre, que nos lo cuenta defendiendo desde diferentes perspectivas, desde el protagonista, desde el antagonista, desde el testigo, desde el secundario, eh, eh, en fin, ¿no? Desde todos los puntos que pueda ser observable la trama central y también por ende es uno de los más ricos, ¿no? Y de los más utilizados para este tipo para la escritura de este tipo de textos. Ahora me van a permitir unos instantes para poner en pantalla el documento sobre el cual van a ir trabajando y que es en el cual bueno, pues estoy fundamentando esta sesión, ¿no?
Este es el documento en el cual van a trabajar su actividad integradora número 5. Y como pueden ver, lo estoy editando, lo estoy trabajando en el procesador de textos de Office. Estoy trabajando en Word. Y señalo esto porque han estado presentando actividades que desconozco eh, en qué programas los editan. El único que sí descubrí en qué programa lo habían editado fue uno que enviaron en WS. Y el problema con editar sus entregas, sus actividades integradoras en formatos distintos a los que se les solicita. Y trabajarlos, editarlos en procesadores de texto que no sean Word o Google Docs, les van a desconfigurar este formato. Y si se desconfigura, ya no es evaluable. Sé que muchos se molestan y se quejan y demás, que el formato y que no sé qué. Y ante esta situación les voy a recordar que pues estos formatos no son inventillos, no se los sacó alguien de, no sé, mágicamente porque sí, sino que pues están diseñados por pedagogos y tienen una estructura que pretende rescatar o destacar elementos importantes, ¿no? O sea, no es un inventillo que hay, vamos a decirle a quien sea, a un cualquiera que no lo diseñe y nos ayude a salir del problema, ¿no? Sino que más bien se trata eh, pues de diseños con justificación pedagógica que les van a permitir llevar a cabo de manera correcta la actividad integradora. No se trata eh, insisto, así como, voy a entregar un trabajo cualquiera según mis propios estándares, voy a modificar el formato, voy a modificarles el tipo de texto, voy a modificarle la fuente. No, 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 no. No, compañeros, no se trata de eso, no, tampoco habrá actividades donde les sugieran o se les pida pónganse creativos, pero les aseguro que no es más que uno una de, no sé, de 5 actividades, de 10 actividades. Entonces, les voy a solicitar, como por quinta ocasión, que respondan su documento, que hagan su trabajo, su actividad integradora, insisto, desde el Word o desde el documento desde Google Docs. Entonces, mencionado esto, de verdad que no es una llamada de atención, sino es más bien una advertencia
para evitar que cada semana evitar que cada semana pues, se reporten 3, 4, 5 actividades integradoras como no evaluables, porque lo hicieron en un, procesador de textos que es ajeno a los dos que se les solicita expresamente la descripción de cada una de las actividades integradoras. De verdad, me refiero a cada una de las actividades integradoras porque habrá ocasiones, como en la actividad integradora 3, que se les pida que trabajen en una presentación PowerPoint o se trabaje un formato diferente, ¿no? Y las que tienen un formato descargable, de verdad, hacen un fuerte énfasis en en esta descripción por lo menos en esta actividad, si se les pide el formato en específico y el procesador de textos que deben de utilizar. Entonces, de verdad, ya se los repito cada una de estas sesiones, pero como no ingresan y por lo que veo tampoco nadie ve la grabación, pues están obteniendo las calificaciones, las calificaciones que están obteniendo. El problema es que pues, si esto se repite en más de una actividad integradora, pues se corre el riesgo de no acreditar el módulo. Lo que respecta a la parte uno de la actividad integradora, tenemos que aplicar el análisis de textos literarios que estándar, ¿no? Que ya hemos realizado en las actividades anteriores. Es a partir de la actividad integradora 2 en donde debemos de verdad ser cautelosos y seguir al pie de la letra cada una de las indicaciones que se nos presentan, inciso por inciso, enunciado por enunciado, porque también si ustedes omiten alguno de los pasos, te va a afectar en la calidad del producto final y además, pues no ir cumpliendo con las indicaciones, pues va disminuyéndoles puntaje según la rúbrica, ¿vale? Entonces, esto ya lo sabía ya lo había comentado generalmente. Van a retomar la anécdota, no la anécdota, perdón, la narración de el relato, la narración del relato de de la obra de Aristófanes, y ya que lo tienen en mente de esta forma, se responden estos planteamientos, pero esos planteamientos son para su reflexión. Hay gente que también acostumbra a hacer esto, ¿no? Y me la convierten como si fuera un cuestionario. No se trata de un cuestionario, son preguntas, como dice uno de mis alumnos, son mera retórica, ¿no? Retórica y y es para la reflexión de ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo sería Strepsiades en la modernidad? ¿Cómo sería Sócrates? ¿Quiénes serían los acreedores? El hijo, bla, 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 ¿no? Ahora, ya que tengo esto en mente, grabó el audio contándolo como si se lo estuviera narrando a algún conocido.
Dice aquí, se corrige hasta tener la visión final. Ya que tienen la versión final, guardan su documento en la nube. Este es otro de los puntos que omiten en el desarrollo de sus actividades. Se les está pidiendo que guarden un documento en la nube y después lo compartan. Y ahí y hay eh, hay esta parte donde omiten el generar un enlace, almacenar el documento en la nube, etcétera, etcétera, ¿no? Y se les recuerda que es parte de los aspectos actitudinales que se les evalúan de acuerdo con la rúbrica. Entonces, guardan, guardan su documento, y generan un enlace y este enlace deben de asegurarse que que está configurado como público. ¿Qué quiere decir? Cualquier persona desde cualquier lugar va a poder acceder a mi documento. Y esto es súper importante porque también ya ocurrió, envían envían documentos, traen los enlaces y los enlaces vienen privados y entonces tengo yo que solicitarles a ver si por favor se dignan en concederme la autorización para que yo pueda visualizar el documento que almacenaron, ¿no? Y el tiempo desde que se abre el documento o el enlace que ustedes enviaron es el tiempo que se tiene para la revisión. No hay posibilidad de verdad de estar esperando 24, 48 horas para que ustedes autoricen o me den, o compartan conmigo el documento y entonces en ese momento que a ustedes se les ocurre hacer esto, poderlo revisar. ¿Por qué? Porque yo tengo un límite de tiempo para calificar estas actividades integradoras y este límite de tiempo es debe ser menor a 48 horas. Y como la mayoría de ustedes envían sus actividades integradoras a último minuto el día domingo, se me acumula una gran cantidad de actividades que tengo que evaluar y calificar y retroalimentar durante el día lunes. Entonces, no puedo yo enviar una solicitud de que me concedan la autorización para poder visualizarlo. Entonces, por favor, desde antes de que ustedes envíen su documento, asegúrense de que el enlace es público, ¿vale? Entonces ya envían el audio y de aquí nos pasamos al inciso E. Dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo a como lo compartiste de forma oral. Vean, aquí tengo yo resaltado con marcatextos los signos de puntuación que sustituyen a la estructura de parlamentos que se presentan en los textos dramáticos, ¿vale? Entonces,
por favor, para llegar a este punto, es súper importante que ustedes reconozcan, identifiquen y dominen las características específicas de cada uno de estos dos géneros. El género dramático, que es el formato original en el que se presenta nuestra obra, Las nubes de Aristófanes, y el formato o la estructura que posee el texto narrativo y que sigue ¿cómo decirlo? Bueno, vaya que sigue el formato, la característica principal de los textos narrativos. Los textos narrativos poseen ciertas características. La más importante, que fue la que mencionamos durante la presentación de PowerPoint, la cual es la implementación o el uso de la voz narrativa. Si no hacen el manejo adecuado de la voz narrativa, entonces lo más probable es que tengan mal esta parte. Si se dan cuenta, pues es más de la quinta parte del desarrollo de la actividad. ¿Cuántos son? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 incisos, 10 espacios, de las cuales es el más extenso porque se nos pide una extensión de 10 a, no es cierto, una extensión de ¿cuántas líneas? De 15 a 20 líneas. ¿No? Aquí eso debe de ser de 15 a 20 líneas. Ya que lograron concretar su adaptación, se les pide que reflexionen en estas tres preguntas generadoras, ¿no? Y que tienen que ver con su proceso, el proceso que llevaron a cabo o sea, que inicia con el análisis de los 22 primeras páginas de la obra de Aristófanes, que culmina con la adaptación en un fragmentito como este. Entonces, reflexionan sobre el proceso y responden. Y por último, muy importante, muy importante, mi listado de fuentes, ¿sí? Ya me he cansado de pedirles, por favor, que referencien, incluyan un listado de fuentes. De verdad, ya da cringe que cuando les planteas la necesidad de que entreguen actividades referenciadas, la respuesta sea que no leyeron nada externo, que todo lo están... De verdad, en una ocasión una alumna me dijo que todo se lo sacó de su mente. Le dije, muy bien, o sea, tú eres la autora de Las nubes, tú creaste a Aristófanes, tú inventaste a Sócrates, tú hiciste esta obra, este planteamiento, ¿verdad? Pues la respuesta obviamente fue que no. Y entonces le digo, bueno, pues como no es de tu autoría, por favor, pido que le des crédito a la obra, al autor, e inclúyemelos, por favor, en el listado de fuentes. Y le digo, y ya como estás en una negativa, no nada más la obra de Las nubes, sino también a uno o dos recursos que hayas utilizado. Pueden ser los que se te presentan en la plataforma, pueden ser incluso los del listado de la biografía del módulo o cualquier recurso externo
te pudiera ayudar a lo mejor en el proceso de adaptación de una obra dramática a un texto narrativo, ¿vale? Y con esto ya los doy por enterados de las principales características que debe de tener esta actividad para que alcance por lo menos un puntaje superior al 9. Y se empiezan a poner creativos y entregan cosas que no se les está pidiendo, como hay quienes entregaron videos la vez pasada en vez de la presentación, que requieren formatos súper específicos, perdón, requieren programas súper específicos para poderse visualizar, que empiezan a hacer cosas que no se les pide o que no se especifican en la plataforma. Entonces, compañeros, con la pena, aténganse a lo que puedan obtener según la rúbrica de evaluación. De tarea, antes de despedirme, les voy a pedir que no entreguen esta actividad integradora número 5 hasta no haber leído a detalle la rúbrica con la que se va a evaluar esta misma actividad. Mi parte es todo. De verdad lamento esto de que no estén presentes aquí en la sesión al momento de transmitirse, lo lamento bastante, pero entiendo, ¿no? Que tienen otras actividades que realizar. Y lo que sí de verdad lamento es que si no pueden ingresar a estas sesiones, ni siquiera revisen las grabaciones. Entonces, un montón de espacios de oportunidades en relación con las actividades de la segunda semana y que de verdad espero que no se repitan con las entregas de esta tercera semana. Hasta luego, nos vemos el próximo día viernes. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.